poniéndonos en momento con el video que nos mandó. ¿Qué vimos? ¿Qué estábamos viendo? Toda la creación. La Ajá. ¿Y qué? simpleza, ¿La qué? la simpleza de Dios, La simpleza de Dios. ¿Por qué simpleza? porque es tan magnífico que solamente un Dios simple puede realizar. Tanta belleza. Sí, Bueno, porque no puede ser creado por un hombre, ¿no es cierto? ujú, sí. Entonces nosotros somos los complicados. Yo lo ¿Y veo qué? desde ese Ajá. punto de vista, que Dios, Sí, 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 porque Él sí, dice sí. siempre que es simple y yo le creo. Ujú. Y yo en la última imagen del niño, ahí yo me quedo absorto, ¿cierto? Porque el niño, el recién nacido es algo tan maravilloso que una madre se debe sentir en el cielo con su hijo realmente. Bueno, así es. Pero ¿qué tal que si Eh, decimos que estábamos viendo la divina voluntad? sí, claro, ¿Están de gracias. acuerdo? Uh, ¿Qué estábamos viendo? la divina voluntad, la divina voluntad. Hoy, En cada cosa creada. Hoy salí y vi unos animalitos acá afuera, ¿no es cierto? Y yo les hablaba y les decía, estoy hablando a la divina voluntad, gracias Ujú. por darme Y este entonces, de animalito. ahí sale la simpleza, La simpleza, claro. porque con una materia Eh, ha hecho tantísima variedad, ¿verdad? Desde la pantalla que tiene Mari Hobby sí, hasta este video que hemos visto gracias a Merced, ¿verdad? Entonces estamos viendo el cómo Dios trabaja de acuerdo a las lecturas de las que vimos en la sesión pasada, ¿verdad? Entonces hemos visto la divina voluntad en toda cosa creada. Una materia, la misma materia. Y todos, nos dice esa lectura, creados de la misma materia, que fue la materia de la luz. Y si la materia es de la luz, ¿qué es la luz? ¿Quién es la luz?
¿Quién es la luz? ¿Quién dijo yo soy la luz? La divina voluntad. Ujú. Jesús, en Jesús, su divinidad. El verbo Entonces, eterno. si somos todos de la misma materia, entonces, ¿qué tenemos? luz, Tenemos la Ujú. luz. Tenemos la luz. Que porque nos falta, la tenemos en germen, ¿verdad? Pero de ahí venimos. El Señor está muy conocedor cómo nos hizo y por eso confía y por eso nos está entregando esta grandiosidad, porque sabe de dónde procedemos. Entonces, vamos a retomar la lectura de donde nos quedamos y si ustedes se recuerdan, él dijo que para hacer la creación, lo primero que sacó fue su divina voluntad. Y Génesis dice, lo primero, hágase la luz. Y la lectura nos dice, yo para ya crear, hacer toda la creación, saqué la materia de la luz. Y la ciencia nos ha dicho que la luz es dual, que la luz es onda y que la luz es materia y que la luz son los fotones. Entonces digamos que lo que nosotros conocemos como fotones es con lo que el Señor hizo toda esa grandeza. Y Él los enumera. Él dice, hice los cielos, el sol, la tierra, ¿se recuerdan en la lectura? Él va detallando cosa por cosa que fue haciendo. Hasta después dice, de esa materia hice al hombre. Y entonces en la lectura dice también que el hombre le presta su materia a él para que su vista tenga ojos, que son los ojos míos, para que su palabra tenga boca, que es mi boca. Y entonces nosotros decimos, ¿y cómo puede ser? Y yo es esta pequeñez, esta finitud. Sin embargo, el alfarero está usando de la misma masa que usó para todo. De ahí que no tenemos que dudar de que podemos llegar y que debemos de llegar al fin para el que Él nos ha creado, ¿verdad? Entonces, arrancando de eso, si me permiten, voy a compartir. Y, y antes de comenzar a leer, veo que tenemos con Alcira alguien nuevo. Bienvenido. Si quieres presentárnoslo, Alcira. Sí, él es Carlos Alberto. Hace muchos años que nos conocemos y hemos siempre caminado en el camino del Señor. Y hoy hace mucho, mucho tiempo que no nos veíamos y hoy fue a la Basílica de Guadalupe y como estamos cerca, pasó a visitarme. Y yo le empecé a hablar de la divina voluntad y lo invité a que participara y escuchara lo que nosotros estamos conociendo a través de Libros de Cielo. Acércate. Bienvenido y esperamos Gracias. verle más seguido. Bienvenido. Bueno, Gracias. voy a tratar de
empatar con como de dónde íbamos en la lectura anterior, para que si alguien de ustedes quiere continuar leyendo, pues retome. Y dice desde aquí, ¿verdad? Él está diciendo cómo el cielo, el mar, el sol fueron vivificados y animados por el fiat cuando fueron creados, ¿verdad? Animados por ese hágase. Y entonces dice que son ejemplos perennes de lo que sabe hacer y puede hacer mi voluntad. En esa simpleza de con una sola materia, ese pajarito que vimos, esa pantera negra que vimos, todo lo que eh, nos mostró este videíto que acabamos de compartir, es lo que sabe hacer y puede hacer mi voluntad. Y dice entonces, sucede del alma como de los accidentes de la hostia que se presta, que si bien, digamos, ese pan de que está hecho la hostia es materia y se presta para animar su vida sacramental, con tal que se pronuncien por el sacerdote aquellas mismas palabras dichas por mí al instituir el Santísimo Sacramento. Eran palabras animadas por mi fiat. Entonces, por eso no se pueden cambiar las palabras que diga en la transustanciación el sacerdote, porque son las palabras que dijo su fiat, precisamente para hacer lo mismo que pasa en la creación de la materia, de la luz, que la luz prestó, él hizo toda la creación. Entonces, en forma igual, el mismo proceso él está haciendo en la hostia. Esa materia necesita las mismas palabras para que entonces ocurra la transustanciación. Y por eso la materia de la hostia sufre la transustanciación divina. ¿Por qué deben de ser las mismas palabras? Porque estamos haciendo memoria de lo que hizo el fiat para hacer esa transustanciación primaria o primera que hizo el Señor en la última cena. Entonces, vean lo que dice aquí, y vamos a abrir un paréntesis a esto. Y por eso la materia de la hostia sufre la transubstanciación de la vida divina. Se puede decir sobre la hostia cuantas palabras se quieran, pero si no son aquellas pocas palabras establecidas por el fiat, mi vida queda en el cielo y la hostia es la vil materia que es. Y les digo esto porque precisamente en estos días Marta Lucía compartió los cambios que se están haciendo en Colombia para las palabras en la transustanciación. Y para hacerlo breve, y no le dejo a Marta Lucía complementarlo todavía, sino que cuando estemos haciendo los comentarios, el cambio viene en la palabra muchos, porque cuando el Señor dijo las palabras, Él dijo que ese, ese cáliz y esa sangre eran por muchos. Y el cambio que se está haciendo es por la palabra todos. Y resulta que acá es tan clarísimo que dice, ¿verdad? Con tal que se pronuncien aquellas mismas palabras dichas por mí al instituir el Santísimo Sacramento. No hay lugar a duda, o sea, allí no hay que poner pocos, muchos, ¿cómo es? Pocos, todos o lo que querramos. Él mismo dice, cualquier palabra le pueden poner, pero tienen que dejar las que se dijeron. Y la que se dijo, de acuerdo a las Biblias antiguas, es
por muchos, no dijo por todos. Así es que, pues, hay que estar atentos porque entonces ya él dice aquí, ¿verdad? Que la hostia, si no se dicen esas palabras, se convierte en vil materia que es. Y entonces, como nos decía Mercedes hace como una semana, la misa, que es para el tema de la Eucaristía, que ese es el centro, la razón de ser, pues la misa no tendría la validez que requería, ¿verdad? Bueno, si alguien Sí, quiere seguir, así sucede con el alma. Si alguien quiere. quería, quería hacer un comentario, Sí, Lupita. sí, cómo no. Estoy tratando de ayudar nada más, ¿ok? No, 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 no hay problema. Tú dijiste que se convertía en una vil materia. No, dice que queda, la hostia queda la vil materia que es. Ah, sí, sí, sí. Y Está eso bien es la corrección importantísimo. porque de vil Sí, materia que es, se transforma en materia exacto, divina, ¿verdad? Ujú, exacto. ujú. No hay ninguna transformación, entonces la materia es vil sin la palabra, ¿no? Eh, yo lo veo así, ¿no es cierto? Ujú, Que la sí, palabra tiene que estar en consonancia con la lo materia. escrito. Sí, 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 Y yo creo que por ahí va algo de esto, no sé por qué estamos sí, hablando. sí, Y exactamente. si quieres leo como tú quieras. Vaya, está bien. Bueno, bueno, entonces Y continúa ahí. gracias por hacer el énfasis, la corrección, ¿verdad? Porque Bueno, ciertamente del, de la harina que es, no pasa a ser el cuerpo, la sangre, el alma y la claro, divinidad de Dios, ¿verdad? Ujú. claro, Entonces, claro, porque la palabra de Dios es, ¿no es cierto? Es. Entonces, la materia es, pero no es ese es de Dios, ¿no? Claro, no, no, bueno, no quiero meterme en problemas. Así sucede con el alma, puede hacer, decir, sufrir lo que quiera, pero si no corre dentro de mi fiat divino, son siempre cosas finitas y viles. Claro, ahí está. Pero en quien vive en él, sus palabras, sus obras, sus penas, son como velos que esconden al Creador y de estos velos se sirve aquel que creó el cielo y la tierra y en ellos hace obras dignas de él y pone su santidad, su potencia creadora, su amor infinito. Claro, ahí está. Así que nosotros somos como ese pan que no está consagrado, no está, eh, está sin la palabra, ¿no es cierto? sí, Y, y si nos da la palabra, pues nos convierte, ¿no es cierto? Nos transforma. Esa es la belleza de la palabra de Dios, ¿no? Que es el fiat. El fiat de Él es la palabra. sí. Eh, No, nos está diciendo, ¿verdad? Que en ese alma, eh, que si no hay fiat, estamos, la vil materia que es, digamos, ¿verdad? Y que, exacto. y que esa materia sí esconde el creador y de estos velos se sirve el que creó el cielo y la tierra. O sea, de la materia del alma se sirve, ¿verdad? ¿Y qué va a ser? Obras dignas. Y nada más ni nada menos que pone lo suyo, su santidad, la potencia creadora y su amor infinito. Y ahí es donde ya
¿Cuál materia vil, verdad? Claro. Ujú. Así que hasta la misma alma necesita la palabra, porque sin la palabra el alma no tiene vida, es un Sí, alma muerta. sí, porque para hacer sacramento, un sacramento necesita una materia, Sí, necesita una palabra y necesita un hacedor. Digamos que los claro. sacramentos de la iglesia, el hacedor es el sacerdote actuando en, Persona de actuando Cristo. en persona Christi, ¿verdad? Sí. Pero aquí, pues, él, nuestra materia y su palabra. Exacto, muy bien, Ujú. perfecto. Bien. Por eso ninguno otro puede llegar, por cuantas cosas grandes haga, a compararse con aquella criatura en la cual vive, reina y domina mi voluntad divina. También entre las criaturas sucede que, según la materia que tienen en las manos para formar sus trabajos, así cambia el valor que poseen y adquieren. Supón que una tiene propiedad de fierro. ¿Cuánto debe trabajar, sudar, fatigarse para reducir aquel fierro blando, para darle la forma del recipiente que quiere hacer? Y la ganancia que hace es tan poca que apenas le alcanza para vivir. En cambio, otro tiene propiedad de oro, de piedras preciosas. Este trabaja mucho menos, pero gana millones. Así que no es el trabajo el que lleva la mucha ganancia, las riquezas exuberantes, sino el valor de la materia que posee. Uno trabaja poco y gana mucho, porque la materia que posee contiene un gran valor. El otro trabaja mucho, pero como la materia que posee es vil y de poquísimo valor, es siempre el pobre andrajoso y hambriento. ¡Wow! ¡Qué sabiduría, Dios mío! ¿Qué nos dice aquí? Me gustaría escuchar a alguien más. Ujú. ¿Alguien quiere comentar? Cuando él, ajá, Marijovi, tienes el micrófono. Perdón, levanté la mano, pero no activé el micrófono. Es que desde más arriba, donde dice que pone toda su santidad, su potencia y su amor, Ujú. ups, es muchísimo, porque también igual lo pone en cada cosa creada para decirnos a nosotros, a cada uno, te amo, te amo, te amo, ¿no? Eso lo dice en otra lectura, pero aquí lo menciona. Y esto, pues en pocas palabras nos está diciendo, si no se hace en la divina voluntad, y lo que estoy entendiendo es sobre todo en relación a la Eucaristía, si no se dicen las palabras tal cual, pues entonces de nada va a servir porque quedaremos en ayunas prácticamente, andrajosos, así nos está describiendo un alma pobre y sin alimento, ¿no? En la total miseria. Claro, Es lo que me deja ver a mí. Ajá. Está hablándonos, eh, nos dio el ejemplo de la Eucaristía, pero ya nos está hablando del alma. Y entonces podríamos decir que está comparando un alma que vive en la divina voluntad con un alma que no vive en la divina voluntad.
Y cuando vive en la divina voluntad, esa alma va a tener, como dice Mary Hobbit, la santidad, la potencia creadora, el amor infinito. Ah, Y aquí el Señor no puso etcétera, ¿verdad? Pero todos sus atributos divinos. Y entonces, esa es la gran diferencia. El oro ante un mismo trabajo, ¿verdad? Que es eh, el orfebre, digamos, ante un mismo trabajo que haga en un material finísimo como el oro, que lleva la potencia creadora, que lleva la santidad, y el mismo trabajo hace un alma que lleva hierro, el valor de lo que produce no va a ser igual. Entonces las ganancias no son las mismas, porque el alma que vive en la divina voluntad trabaja con los atributos de Dios y con la potencia creadora. Y es ahí la gran diferencia de por qué esas materias se vuelve distinta, ¿verdad? Eso podría yo compartirles también. Mercedes. Es interesante varias cosas que se plantean en esta lectura, desde las palabras de la transustanciación, que digo al principio de la lectura, que es importante tomarlo en cuenta, como también el hecho de que si no se vive en la divina voluntad, no se obtienen todas las gracias que el Señor quiere dar a la criatura. Y esto entramos en otro tema también bastante profundo, que es gracia sacramental en adición o conjuntamente con las enormes gracias que tiene el alma que llega a vivir en su divino querer. Y hay una diferencia bastante marcada, o sea, aquí hay una, ¿verdad? Unos contrastes muy interesantes que ameritan, ¿verdad? Uno destacarlo. El más importante es que todos los sacramentos trabajan en función de que el alma esté obviamente en gracia, que esté de acuerdo con los mandamientos como hemos conocido, pero que en adición a eso hay algo mucho mayor que el Señor en estos tiempos quiere darle a las almas, y es precisamente el poseer en plenitud la vida divina. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que el estar completamente en gracia sacramental, pues ya se poseía la plenitud de la vida divina. Y con Libro de Cielo nosotros entendemos a claridad aquellas palabras que nuestro Señor dijo: aún tengo mucho que decirles, pero todavía no pueden con esto. El no pueden con esto es precisamente esto que el Espíritu Santo ahora nos está comunicando, que es la plenitud de esa vida divina en el alma. Y entiéndame, no quiere decir que la persona que esté en gracia sacramental no tenga esa semillita o ese germen de vida divina. Todos tenemos ese germen de vida divina. Inclusive la persona más mala del mundo la tiene. Pero el detalle está precisamente en que conozca y haga desarrollar y crecer esa plenitud de vida divina. Y eso es el cómo que nos enseña el Libro de Cielo. Esto es importante y destacarlo porque hemos conocido en la iglesia ciertas cosas que son buenas, que son definitivas y que fueron camino y ayuda. Pero ahora hay algo más todavía, más grande, que el Señor quiere que conozcamos en este final de los tiempos, para nosotros poder nutrirnos de todo lo que significa llegar a poseer esa vida divina desde aquí, desde la tierra, porque sabemos que los santos alcanzaron vida divina, pero la alcanzaron porque el Señor quiso valorar en ellos todo lo que ellos conocían hasta ese momento, que fueron los mandamientos, ¿verdad? Y fueron todo lo que hemos conocido. Pero ahora estos escritos nos llevan más allá. Y por eso es que nos enfatizan: quien posee mi divina voluntad posee la vida
la virtud creadora y sus pequeños actos contienen un valor divino e interminable. Esa es yo diría, la inmensidad que nos trae y nos dice, en cambio, quien no posee mi voluntad como vida propia, está sin vida y trabaja con la materia del propio querer, o sea, de la voluntad humana. Y sabemos que la voluntad humana, si no está debidamente unida y fusionado con la voluntad divina, pues entonces resulta ser un pobre andrajoso delante de Dios que cae y vuelve y se levanta y vuelve y cae y vuelve y se levanta y así se pasa. ¿Por qué? Porque tiene que unir y fusionar su voluntad divina en todos y cada uno de los actos que ejerce con la voluntad humana. Y esto es importante porque es la forma en que, vamos a decir, se cambia de actos humanos a actos divinos, porque no sabíamos cómo poder llegar a esa plenitud de vida divina. Y ahora con estos escritos, el Señor nos lo está diciendo. Así que tenemos que extender el reino y dejarnos de ser los pobres andrajosos delante de Dios para que Exacto. Él forme el reino en nosotros. Bueno, eh, además de lo que recalca Mercedes, hay otra lectura que no tengo a mano su número, pero si ustedes lo tienen, lo pueden compartir. La divina voluntad es el sacramento de los sacramentos, ¿verdad? Entonces, la operación que él nos está diciendo para la transustanciación, que es el sacramento de la Eucaristía, es el mismo procedimiento que nos está recalcando aquí que lleva para el alma. ¿Por qué? Porque la divina voluntad es sacramento. Entonces necesita, como decía Carl, de la palabra, de la materia, que él ya nos dijo que la materia es la misma que puso en la creación. Y esa materia de la creación vino de la luz divina. Y además de eh, de un actor, que en este caso es la divina voluntad. Y por eso es que la divina voluntad es el factor eh, sine qua non o el factor, no me acuerdo la palabra, pero cuando uno dice la causa necesaria, la causa primaria y la causa Ujú. necesaria para que nosotros podamos tener esa vida divina que dice Mercedes, pero es vida divina obrante. O sea que los actos que el Señor enriquece en nosotros con sus atributos, eso nos hace que entremos en la eternidad, que podamos actuar por todos, los pasados, los presentes, los futuros, ¿verdad? Y si quiere, Carlos, lee este párrafo Sí, sí, lentamente para que muy bien. todos lo digiramos porque es un párrafo trascendental. Bueno, perfecto. Así sucede para quien posee mi divina voluntad, posee la vida, la virtud creadora y sus más pequeños actos contienen un valor divino e interminable. Por eso ninguno puede igualar sus riquezas. En cambio, quien no posee mi voluntad como vida propia, está sin vida y trabaja con la materia del propio querer. Y por eso es siempre el pobre andrajoso delante de Dios y en ayunas de aquel alimento que forma en él el fiat voluntas tua como in cielo così in terra.
Sí, es que esto es algo que nosotros debemos poseer, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí me impactó de las charlas con el doctor Tomasini, de la charla que él da. Yo lo he escuchado mucho y eso a mí me cambió mucho porque estábamos acostumbrados a que nosotros no poseemos nada, ¿no es cierto? Estábamos acostumbrados de que todo viene de Dios y que no podemos poseer nada. Y bueno, era verdad, ¿no es cierto? Hasta donde fue verdad, fue verdad. Pero ahora hay una verdad que se ha dado a nosotros, que quiere que la recibamos, que es el mismo Dios que dice, yo soy la voluntad, yo soy la voluntad, yo quiero que hagas mi voluntad, deja de hacer esas miserias que estás haciendo, trabaja con oro, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde creo que nosotros debemos de poseer a Dios, porque ¿qué otra Ese cosa, es un no? verbo clave y es un verbo que marca un paso más en el proceso de entrar a vivir a la divina voluntad, porque Sí, teníamos que si yo quiero, que si yo muestro mi gran deseo de querer la divina voluntad, que claro, si el conocimiento, que si lo hago vida, pero el siguiente verbo es posesión. Quiero decir, posesión, poseer, ¿verdad? sí, Y tomar sí, posesión. ¿Y cómo yo poseo? ¿Y cómo yo tomo posesión? haciéndolo naturaleza. Tiene que ser la naturaleza de Dios que nos está dando, porque Él quiere que volvamos a la naturaleza original. Nosotros nos hemos ido de la naturaleza original haciendo nuestra voluntad separada de la voluntad de Dios y Dios dice, no, un momentito, vamos a trabajar juntos, ¿ok? Vamos a trabajar juntos, pero yo soy el jefe. Entonces, ahí entra una relación muy hermosa porque no es que nos anule a nosotros, no nos está anulando el Señor, no, al contrario, nos da más libertad que nunca hemos tenido, nos saca de la esclavitud. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a hacer esa parte obrante que tú dices, con solamente tomar agua, ¿no es cierto? Yo acabo ¿Sí? de tomar agua y digo, pero gracias, Señor, qué hermoso que es esto, ¿no? Porque está obrando Él, me está dando el agua, me está dando el alivio que el agua me da, que me ha causado sed. Entonces, todo, sí, Él me ha dado la sed también, ¿no es cierto? Bueno, Y usted tiene una pregunta, Guadalupe. ajá, sí, sí, A ver, La pregunta es, ¿me escuchan? sí, Anteriormente se mencionó la palabra también dominar, sí, que debemos dominar la divina voluntad, ¿me lo puede explicar? sí. Es, es, ah, es bellísimo eso, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados al dominio por poder, ¿verdad? Y así lo vemos. Y entonces yo domino y te hago esclavo, exacto, ¿verdad? Que ese es como el resultado de ese dominio. Pero aquí el Señor nos dice que el ser divino es el amor. Y el ser divino no es un amor como lo tenemos nosotros en nuestra naturaleza humana, que yo trato de sacarle el mejor provecho a mi pareja para que me quiera a mí, claro, ¿verdad? Y no que yo le amo a mi pareja
para hacerlo feliz y derramar mi amor en él. Entonces, con esa diferencia, el dominio de Dios no es de poder. El dominio de Dios es de amor. Y si Exacto. ustedes se fijan, el triunfo en la cruz, ¿cuáles fueron las palabras del Señor para con los demás? Perdónalos porque no Perdón. saben lo que hacen. Y ese fue el mayor dominio que Dios pudo hacer, el amor y el perdón. Ese es el dominar cuando Él dice, quiero dominar a la criatura, pero también nos dice, quiero estar de tú a tú para que me devuelvan lo mismo que yo les estoy dando, o sea, amor divino, pero porque nosotros adquirimos con la divina voluntad los atributos divinos que hacen nuestro acto divino, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que yo podía, que he entendido de la palabra dominar. No es el Y, dominio de poder, sino que es el dominio de amor. Y y, ujú, y antes de lograr eso, que sería lograr que Dios nos posea y nosotros lo poseamos, o sea, sí, subjuntivo. Y entonces más tenemos que dominar a nuestro ego, nuestro yo, nuestra naturaleza humana que está llena de pasiones. Tenemos que dejar esas pasiones completamente. Y eso ese es lo que dominio, ese es dominio que... ese dominio. Claro, si no nos dominamos nosotros, ujú. nuestros quereres, ¿no? Yo quiero esto, quiero lo otro, los gustos, ¿no es cierto? Ay, Dios mío, es tremendo todo eso. Entonces, si dominamos eso, tenemos una mayor chance de que el Señor diga, bueno, vamos a trabajar juntos ahora. Pero Él nos ayuda también con eso, ¿no es cierto? Nos ayuda muchísimo con eso. Nos va a llevar y llevar y llevar. Yo creo que esa es la meta, que el Señor es tan bueno que quiere que lo dominemos a Él, pero nos quiere dominar a nosotros también, ¿no es cierto? No quiero dejar pasar que vamos a hablar de poseer, ¿verdad? Ahorita que Claro, estamos viendo esta parte que nos pregunta Esther, sí, es ese dominio que nosotros hemos conocido, que es el dominio del poderío, que es el dominio de las pasiones, que es el dominio del querer humano, lo tenemos que hacer desaparecer eh, porque Dios no se identifica con ese dominio, exacto, ¿verdad? Él se identifica con el dominio del amor. el Y por amor. eso es que nos tenemos que vaciar, para que vacíos de nuestro querer humano pueda entrar el querer divino. Una comparación que yo hago como yo trabajo con hablando, con lenguaje. Cuando una persona aprende bien idioma, un idioma dice, tengo dominio del inglés, tengo dominio del francés, Ajá, porque ha aprendido otro lenguaje, otro idioma. sí, Y cuando aprendemos el idioma del Señor, que es amor, ya tenemos dominio. Yo ex- lo puedo entender así. Porque como el mundo usa la palabra dominio en relaciones personales, no es lo que queremos. no, Queremos dominar de esa manera, de dar Sí, completamente y sí, ser exacto. completamente, sentirnos completamente cómodos y seguros con el Señor. Como yo me siento completamente seguro cuando hablo inglés. Son años y años y años y no tengo problema. Yo sé y tengo dominio. Ahí Eh, sale Ahí sale sale. Ujú, espontáneo. ujú.
Sí. Sí, sí, así es. Y gracias por esa pregunta. Antes de hablar de poseer, Mercedes, Mercedes. Ese dominio se refiere específicamente a lo que yo siempre recalco muchas veces, el famoso trienio que yo siempre repito, que una sola sea tu voluntad, la voluntad divina, que uno solo sea tu amor, el amor divino, que uno solo sea tu vida, la vida divina. ¿Por qué? Porque ese es, vamos a decir, la clave de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. En las próximas lecturas, si las leyeron de esta sección, pues habla mucho de eso, de la voluntad y del amor, y eso es clave, porque Dios es amor. Y si nosotros no somos amor y no amamos como Dios nos ama, pues de nada sirve. O sea, tú puedes ponerte a hacer actos en la voluntad de Dios y podrían parecer muy buenos y actos misericordiosos y todo lo que usted quiera, pero si no los haces por amor a Él, ¿verdad? Teniendo presente que todo se hizo por Él, en Él y para Él, pues está vacío, no sirve, se queda corto. Y yo creo que tenemos que grabarnos eso, o sea, una voluntad, la divina, un amor, el divino, y una vida, la vida divina. Y ahí vamos, esa es yo siempre estoy pensando en eso porque me parece que así es todo libro de cielo, bellísimo. Y definitivamente, bien explicado el concepto de dominio, coincido perfectamente con Lupita. O sea, sí mismo es. Lo que pasa es que el hombre, pues, al querer hacer su voluntad, pues ya sabemos todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Pero vamos a cambiar todo eso segurito que lo vamos a cambiar. Yo estoy 100% segura. Y más que el decreto divino, olvídense que más todavía. Pero ahí vamos, vamos aprendiendo poco a poco. Esto es de a pasito. gracias, Mercedes. Bueno, y como no es de nosotros, ¿verdad? Sino que es el Señor el que va modelando. Él prácticamente aquí nos está diciendo que ese fierro con que nos toma, Él lo va a ir labrando para irnos convirtiendo poco a poco en ese material de oro. No, no me toca a mí el ser el orfebre, porque yo no tengo los elementos. Es la divina Claro. voluntad la que me va a dar los atributos que yo necesite, porque cada alma, el Señor la trabaja en específico. Cada quien necesita eh, 20 de estos atributos y otra alma puede necesitar 10 de estos atributos, pero 80 de estos otros, ¿verdad? Solo Él lo sabe. Y como dice Mercedes, es al final el trabajo del Señor y Él es el más ganoso de hacerlo. Y Él sabe de qué nos hizo, ¿verdad? Porque aquí nos lo está describiendo divinamente de la misma materia que hizo todo lo creado. ¿Y cuál fue esa materia? La materia de la luz. Entonces, aquí dice dos veces, si ustedes se fijan, posee y posee. Así sucede para quien posee mi divina voluntad, posee la vida, la virtud creadora. Entonces, lo primero que nos nombra es la divina voluntad. O sea, esa es la condición necesaria, suficiente para que todos los cambios vengan. Sin la divina voluntad no ocurre nada de esto. Y sin la divina voluntad es que hemos estado hasta antes de darnos estos conocimientos, ¿verdad? Y exactamente como dice en San Juan, no más cosas tengo para decirles, pero no hubieran podido con ellas.
Porque aquí, si no podemos con ella, dijésemos, estamos hablando de otro Dios. Pero como ya podemos hablar de ellas, ya sabemos que la divina voluntad es el motor y el almacén de todo lo de Dios. No estamos hablando de otro Dios. Entonces, cuando dice posee y posee, y yo no sé si ustedes se han fijado en el libro de cielo, que cuando él recalca los mismos verbos, eso es eh, mandatorio, eso es de suma importancia. Entonces nos habla de posee, del verbo poseer. Y hay lecturas que nos dicen que es poseer, es como que yo, padre, tengo un palacio, pero mis hijos están viviendo en otro país y no saben que tengo ese palacio. Y yo me muero, pero los hijos no saben que existe ese palacio. Y no quedó en el testamento, porque lo hice antes. ¿Posee los hijos ese palacio o no lo poseen? Legalmente no. Ni No, legalmente, no ni poseen. pueden reclamar porque no lo No. conocen. Ujú. Entonces, poseer es conocer, Mm, Muy muy bien, bien. muy bien. ¿verdad? Y poseer quiere decir que yo visité ese palacio Mm. y sé que ese palacio tiene 20 estatuas de oro, digamos, que ningún sirviente se las puede llevar porque yo ya sé que existen. Pero si no visito ese palacio, no voy a saber que yo tengo esas 20 estatuas de oro. Yo estoy cambiando aquí un poco el ejemplo que el Señor pone, ¿verdad? Porque él pues Sí, pone allí de que el hijo va visitando todas las habitaciones. mm, Pero para hacer énfasis he agregado. Entonces, si yo no conozco, si yo no visito, si yo no anoto, no poseo. ¿Y cómo es que yo visito las obras de Dios para tomar posesión? ¿Qué tengo que hacer? Para, estar muy bien fundido ujú, y después empezar a trabajar, ¿no? A trabajar ujú, es un trabajo divino que se trabaja poco, yo diría, ¿no? Como dice el ejemplo, ¿no? Que el que tiene oro trabaja poco y tiene mucho. Entonces, cuando tenemos un oro, que este es el tesoro en el Evangelio que habla del tesoro, el Señor que está enterrado, ¿no? Que eso me hace acordar al alma de la persona, ¿no es cierto? La pena. Y pero dice, hay otra cosa que hacer. claro, claro. Girar. Tengo que ¿Cómo? girar. Ah, girar, claro, sí, sí. Solo allí puedo visitar las obras que me está dejando para Ese es ir el trabajo. Ese, poseyendo. Ese es el nombre del ese es- trabajo. oh, Ujú, sí, sí, el trabajo es la oración de Jesús. ujú. La misma Y oración de Jesús, ¿no? Porque todo lo que hizo fue oración, él. La sí, vida girar. fue oración completa. Ujú, ujú. Girar y girar y girar por todos los evangelios, por todos los... Porque es hermoso todo eso, nos acerca a Él. Sí. Eh, Y lo otro es siempre trabajar con las verdades, porque se acuerdan que las verdades, en primer lugar, encantan mi querer humano y me lo van dejando como que se va, hermoso, que se va aplastando para dejar sí, entrar al querer divino, ¿verdad? Y claro. luego esa verdad se transforma en vida divina.
Así es que el giro y el estar siempre con las verdades me va a ayudar a ir poseyendo las cosas de Sí, Dios, la vida divina. Y al perfecto. final de esta charla, eh, le voy a presentar unas figuras para que vean si como me reflejó a mí, les refleja a ustedes cómo es todo el cómo del Señor. Porque al comprenderlo, eh, vemos esa palabra con la que habló Carlos al principio, la simplicidad. ¿Y por qué todo es posible? Porque Él no solo está diciéndonos su palabra que es posible, nos la está explicando. Quizás sabía que somos como más que nos gusta saber los por qué, ¿verdad? Para hacer algo. Bueno, entonces allí nos dice que esos actos, al entrar los atributos divinos, les cambia el valor de aquel hierro que sigue el ejemplo a un valor divino, de oro divino, ¿verdad? Y esa virtud creadora, esa potencia creadora, nos la está poniendo. Y entonces, él habla de pequeños actos. Ya en otras lecturas nos dice que aunque sea un pestañeo, tiene ese valor divino enorme. ¿Por qué? Porque lo trabaja la divina voluntad. Y a ese pestañeo le entra esto mismo, la vida, la virtud creadora, la divina voluntad. Por lo tanto, será pestañeo o será la mayor obra que podamos hacer, tienen el mismo valor porque se trabaja con los mismos atributos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otra cosa de comentar? Eh, dice, y entonces vemos que hay dos materias, ¿verdad? La materia del propio querer y la materia del querer divino, la materia de la divina voluntad. Bueno, entonces entraríamos a comentar la lectura 23-25. Déjenme ver, estamos en tiempo. Sí, ¿verdad? Todavía podemos comentar un poco más. Ujú. Bueno, ¿alguien quiere leerla o quiere seguir leyéndola, Carlos? Me gustaría ceder mi dominio a alguien Con amor, con muchísimo con el amor. amor de Jesús, sí. Sí, Si sí. quieren, yo lo leo. Ok. Bueno, Marijavi, ¿Alguien más? Nadie dice yo. me gusta escuchar otras voces a mí. Ah, bueno, ok. Gracias. Entonces, la 23-25, diciembre 1927. Jesús, en cuanto nació, fijó su mirada en su mamá y en quien debía poseer su voluntad. Dios en la creación ponía su voluntad como materia prima. Me sentía toda abandonada en el supremo querer, pero atormentada por la privación total de mi dulce Jesús. Oh, cómo me sentía hacer pedazos mi alma, qué desgarro sin misericordia y sin piedad, porque aquel que es el único que puede cicatrizar desgarros tan crueles está lejano y parece que no tiene cuidado de aquella que por amor suyo está desgarrada tan cruelmente. Pero mientras nadaba en mi dolor, estaba pensando cuando mi dulce Jesús estaba por salir del seno de su amada mamá, para lanzarse en sus brazos. Oh,
¿cómo habría querido también yo estrecharlo entre mis brazos para formarle dulces cadenas, para hacer que no se alejara de mí? Pero mientras esto pensaba, mi pobre mente me la he sentido fuera de mí misma y veía a mi Madre Celestial toda velada de luz y en sus brazos al niñito Jesús fundido en la misma luz, pero todo duró solo pocos instantes y todo desapareció y yo he quedado más afligida que antes. Pero después ha regresado y poniendo sus pequeñas manitas en mi cuello, me ha dicho, hija mía, en cuanto salí del seno de mi mamá, yo fijé mis miradas, una en mi amada mamá. No pude hacer menos que mirarla porque estaba en ella la fuerza raptora de mi voluntad divina y el dulce encanto de la belleza y luz fulgidísima de mi fiat, que eclipsándome la pupila, quedaba fijo en aquella que poseía en virtud de él mi misma vida. El ver mi vida bilocada en ella me raptaba y no podía apartar mi mirada de la celestial reina, porque mi misma fuerza divina me obligaba a fijarla. La otra mirada la fijé en quien debía hacer y poseer mi voluntad. Eran dos anillos unidos, juntos, uno la redención y el otro el reino de mi voluntad divina, inseparables entre ellos. La redención debía preparar, sufrir, hacer, el reino del fiat debía cumplir y poseer, la una y el otro de suma importancia. Por eso, a las elegidas, a las cuales venía confiado la una y el otro, venían fijadas mis miradas, porque estaba en ellas mi misma voluntad que raptaba mi pupila. ¿Por qué entonces temes si tienes la mirada de tu Jesús que siempre te mira, te defiende, te protege? Si supieras qué significa ser mirado por mí, no temerías más de nada. Quedémonos ahí si quieres comentar. Sí, claro, es que es hermoso, ¿no? Él dice, fijaba mi mirada, una en mi amada mamá, ¿no? Le dice, porque poseía mi misma voluntad. Dice Jesús, pero también la otra, ahí no dice así explícitamente, pero es que estaba fijada en Luisa, pero en Luisa estamos fijados, quiere decir que estaba fijando la mirada en todas las almas que vivían en la divina voluntad, ¿no? Así tal cual. Entonces dices, oh, o sea, nos está diciendo, no temas, no debes de temer nada, porque si supieras lo que es ser mirado por mí, no temerías nada. Así lo dice, dices, ups. Ya te puse Permítanme, todo lo que déjenme conectar la computadora porque se me va a sí, caer. ya te puse todo lo que necesitas, casi nos está diciendo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Solo con la mirada defiende y protege. Y aquí hay un detallito que es bien interesante. El, si ustedes fíjense en los verbos, la redención dice preparar, sufrir y hacer. Entendería yo que cuando dice hacer, es hacer el reino de nuevo, ¿verdad? Y cuando habla del fiat, del reino del fiat, el verbo dice cumplir y poseer. Poseer, otra vez. Así que tomémosle atención a ese verbo poseer. Poseer no funcionó, o sea, poseer no se ejecutó, más bien dicho, en la redención. En la redención era preparar, sufrir y hacer el reino. Pero ya en el reino del fiat
es cumplirlo. O sea, para eso nos dejó libro de cielo, para cumplirlo y poseer, ¿verdad? Wow. Seguimos, Marijovi. Sí, Perdón. no, 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 al contrario. Después de esto, tiene Mercedes la manita levantada. Ah, Mercedes, sí. Iba a comentar algo que estaba en el otro parrafito que llama mucho la atención. Cuando leíste lo lo de la redención, inmediatamente después que dice, el reino del fiat debía cumplir y poseer. Entonces, la una y la otra de suma importancia. Por eso a las elegidas, o sea, a las almas elegidas, a las cuales le venía confiado lo una y lo otro, venían fijadas mis miradas. Eso quiere decir, mis hermanos, que hay unas almas dentro del reino de la redención que también son elegidas en este final de los tiempos, como también las que son del reino del fiat divino, que debe cumplirse y poseerse. Recuerden que están diciendo arriba que son dos anillos juntos, y tenemos el de la Virgencita, la misericordia, y tenemos el anillo de conjunción de Luisa de la justicia, y los dos van unidos, ¿verdad? Y aquí no lo está diciendo. Pero se Y refiere nos a está las diciendo elegidas. más que eso, nos está diciendo, confiado la una y la otra, venían fijadas mis miradas, porque estaba en ellas mi misma voluntad que raptaba mi pupila. O Está sea, hablando de nuestra madre en la redención y de Luisa exactamente, en la, así mismo. en el reino. Ajá. Y entonces mire qué bonito lo que nos dice después. ¿Por qué entonces temes si tienes la mirada de tu Jesús que siempre te mira, te defiende, te protege? Si tú supieras qué significa ser mirado por mí, no temerías más de nada. Eso es lo que tienen que hacer las almas, mi hermano, que a veces están tan temerosas. ¡Ay, que va a pasar esto! Que va a explotar un volcán, que va a temblar la Sí, tierra, que nos va a llevar yo no sé quién, qué sé yo. Fije su sí, mirada sí. en Jesús y en nuestra Madre Santísima. Y tú verás que puede pasar 20.000 cosas a tu derecha, a tu izquierda, al frente, atrás, y tú estás ahí. Fíjense, porque lo está diciendo, se lo está diciendo a Luisita, si tienes la mirada de tu Jesús, que siempre te mira, te defiende, te protege, si tú supieras qué significa ser mirado por mí, no temerías más de nada. Esa es lo que tenemos que tener nosotros presente, las almas seleccionadas para su reino. Tener la mirada en Jesús. ¿De qué vas a temer? Hoy que celebramos la Guadalupana que le dice a Juan Diego, ¿de qué teme? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Es lo mismo, porque ella posee la vida divina también. O sea, vamos a entrelazar, vamos a unir todo para que ustedes vean lo hermoso que es esto. Y tiene Sí. mucho sentido. Lo que es la unidad, ¿eh? Correcto. Qué extraordinaria que es la unidad en la fe. Dios mío. Necesitamos eso. Gracias, Mercedes. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, Mercedes, por destacarlo. Y es al doble, ¿verdad? Es de Jesús y de nuestra madre. Así es que nada de afligirse, nada de temer, nada de deprimirse. Exacto. Bueno, ahora vamos a esta. Después de esto, seguía pensando en la divina voluntad y mi siempre amable Jesús ha agregado, hija mía, cuando nuestra divinidad formó la creación, puso como materia prima en todas las cosas la divina voluntad, y por eso todas las cosas tuvieron su forma, solidez, orden y belleza. Y todo lo que hace el alma con esta materia prima de mi voluntad, corriendo en ella un acto vital, da a todo lo que hace la forma de las bellas obras, todas ordenadas y sólidas, con la marca en cada obra de la vida del fiat divino. En cambio,
quien no hace mi voluntad y no la pone como materia prima en sus obras, tal vez hará muchas cosas, pero todas desordenadas, sin forma, sin belleza, todas desparpajadas, que ella misma no sabrá reunirlas. Sucedería como si alguien quisiera hacer el pan sin el agua. Quizá tenga mucha harina, pero faltando el agua, faltaría la vida para poder formar el pan. Otro tendría muchas piedras para construir, pero no tiene la cal que reúne y solidifica las piedras juntas. Perdón. Así que tendrá un desorden de piedras, pero jamás una habitación. Así son las obras sin la materia prima de mi voluntad. Solamente estorban, dan fastidio, disturbio, y si algún bien hace es aparente. Si se tocan, se encuentran frágiles y vacías de todo bien. Bueno, Nada más. ¿qué Ay, decimos de este parrafazo? está genial. O sea, Y en veo pocas que hay, palabras, sí, dime. perdón. Y es que en todas estas palabras lo que nos está diciendo es, pues vuelve al punto, o sea, a mí me reflejó cómo, cómo es cierto esto, porque que no está obrando en la divina voluntad, por supuesto que está ocupando solo su voluntad humana. Y por supuesto que dicen, ay, es que hago la obra de esto y ya se dedican, como en un apostolado, se pueden hacer muchas cosas con objetivos varios, pero es con su voluntad humana y obteniendo una satisfacción propia y personal hasta cierto punto, se puede decir. Pero cuando obras en la divina voluntad, no lo haces tú con tu voluntad, sino que están unidas la voluntad humana con la voluntad divina y por supuesto que Él es el que da el toque de crearlas, embellecerlas, darles una forma contundente y sólida, porque la voluntad humana suele estar en todo y nada a la vez. En cambio, la voluntad divina es orden y es belleza, y lo vemos en la creación y en todo, ¿no? Bueno, a mí es lo que me refleja. ¿Alguien más quiere comentar? La materia prima es fundamental porque nosotros sabemos ahora que el impulso vital es la divina voluntad y nosotros o lo usamos bien para lo que debe ser o lo usamos mal eh, para eh, nuestra finalidad separada de Dios, sería. Entonces es muy importante utilizar esta vida que nos ha dado, que es una vida divina. Ahora estamos aprendiendo que es vida divina esto lo que nos ha dado, y no es poesía, es vida real, ¿no es cierto? Entonces, ahora tenemos que tomar esto como posesión, porque es nuestra propia naturaleza. Y entonces la materia prima se vuelve muy, muy importante porque es la voluntad divina, el primer impulso de nuestra vida, y nosotros tenemos que no adulterarlo, tenemos que eh, cumplirlo, como dice y acabamos de leer, ¿no? Cumplir y luego poseer, ¿no es cierto? Cumplir y poseer. El cumplimiento del decreto divino, ¿no? La posesión del reino. Y tenemos un rey mucho mejor que un gobernante, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si es suficiente decir esto, pero nunca es suficiente, ¿no? Porque es algo que nos, a mí me conmueve todo esto, porque tiene una riqueza, Dios mío, que
es para realmente vivirlo, porque si Sí, no, no tiene sentido, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Vamos a escuchar qué dice Marta Lucía para Marta comentar un poco Lucía. más y después leer, que ya vi que hay bastantes comentarios. Oh, qué Sí, bien. Marta Lucía, Buenas noches. Claro que no sé si me escuchan porque he está tenido bien, muy Marta mala Lucía. Sí. Adelante. Ah, bueno. Sin embargo, lo había escrito porque pues yo dije, de pronto no me sale la señal. Es que recordaba también el tema de anoche y viendo esta hermosura, en realidad siento que como lo acabo de escribir en los dos párrafos, bendito sea Dios porque todo y todos estamos siendo mirados por la pupila divina. Así que abandonados en su divina voluntad, sin preocuparnos, o sea, sin preocuparnos, más bien ocuparnos de lo que tenemos que hacer, que es de girar, hacer lo que estamos diciendo, de lo que digamos, independientemente de lo que pase, tanto en el mundo como incluso en lo que tanto nos duele, que es lo de la jerarquía de las situaciones que estamos Mm. observando, pero que de alguna manera, si nos, yo era una de las que era, mejor dicho, yo escribía para acá, escribía para allá, para la Conferencia Episcopal Colombiana, escribía para la Nunciatura Apostólica, a las arquidiócesis, pero ahorita, en este momento, ya he comprendido de que si mientras hago eso, de alguna manera lo hago en voluntad humana. Entonces, por eso dije, no, ya definitivamente Él nos está diciendo, déjenme a mí ser Dios, déjenme que eso está dentro de mí, es decir, son las cuentas de cobro que son de la divina justicia. Es lo que siento, es mi sentir, por eso quería expresarlo. Entonces, de alguna manera, como cuando estamos en ese palacio, pero nos asomamos a las ventanas, ay, mira aquello tan hermoso allá afuera, allí los jardines, no, estemos allí dentro. Entonces, es como de alguna manera salirnos. Bueno, es lo que hoy día ya lo interpreto de esa manera. Entonces, por eso he dejado que el agua siga corriendo, siga corriendo. Porque tanto en el mundo como en la misma jerarquía, todo está en su divina pupila. Y la siguiente, el párrafo que acaba de leer nuestra querida Mary Hobby, entonces me recordó mucho ese otro que nos habla de que mi divina voluntad, más que levadura, pone la fermentación divina en el acto humano y el acto humano se vuelve acto divino. Recordé mucho lo que estaba, esta última partecita que leía me pareció muy similar a esta de la levadura. Entonces era mi comentario, muchísimas gracias. Gracias, Marta Qué Lucía. hermoso. Gracias. Bueno, quisiera destacar unas dos o tres cosas aquí en este párrafo, ¿verdad? Exactamente como nos dice Carlos, puso como materia prima en todas las cosas la divina voluntad. Quiere decir que en todas las cosas es la divina voluntad la que está. Y cuando giramos en todas las cosas, no es que estamos adorando las cosas, sino que le estamos dando el reconocimiento a la voluntad divina que está en todas las cosas. Y luego dice, es la materia prima. O sea, el sol tiene la misma materia prima que Carlos, o es distinto. ¿Qué nos está diciendo? Que es la misma, Ese colibrí que le gusta, creo que a Mary Hobby, ese colibrí tiene lo mismo que tiene, la misma materia prima que tiene el sol. Entonces, esa Tenemos que materia prima poseerlo. está, ¿sí? Tenemos que poseer el sol. Ajá. Tenemos que poseer el colibrí. Tenemos que poseer con amor, ¿no? El dominio. Tenemos que poseer nuevamente, tener ese dominio que tenía Adán. Eso es lo que veo, ¿Y a Lupita. qué venía ese dominio? ¿A A que qué? tenía, ajá, Perdón. sí, sí, dilo, Carlos.
No, ¿cuál es la pregunta? No te comprendí, ¿A qué perdón. se debía ese dominio? A la misma Oh, posesión. la divina voluntad, ¿no? Que tenía Ujú. infusa, tenía, Adán era un rey, ¿no? Era rey de la naturaleza, tenía dominio de todo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Porque es por amor, como dijiste antes, la diferencia del dominio por fuerza, que es lo que hemos conocido en el mundo toda la vida, ¿no? Sí, Y sí, ahora dominio o la obediencia, ¿no es cierto? Siempre la obediencia. Y ahora no, es amor, pero más obediente que antes, ¿no? sí. Mucho más. Y sí, así, exacto, esa relación, ¿verdad? Que hacemos. Mm. Por eso es que Adán se paseaba con Dios. Ninguna criatura, dice excepto Moisés, ¿verdad? Que lo visitaba, Y, pero y ninguna ese es criatura, el giro, ¿no? Ese es el ajá, giro. ahí- Qué y de ahí, va. y de ahí viene que ahí podemos estar, ¿verdad? Ajá, Porque ellos giraban juntos en la creación. giraban juntos. ¿Ves? Sí, por eso es que Adán pudo poner nombres, porque conocía, Claro, ¿verdad? Y le puso la entonces, mano. lo otro que se desprende es que el orden de las cosas, la solidez, la armonía que nosotros vemos, que nos llama la atención, como no chocan los planetas que tienen su propia órbita y su propio movimiento, ese Mm. orden de las cosas viene porque tienen la materia prima que da, Oh, que da ese orden, esa solidez, oh, qué bien. Sí, sí, y sí. ese orden deberíamos de tener en el alma. Claro. Pero como nos ha manejado el querer divino, aunque tenemos la materia prima, ya no nos gobierna lo mismo, nos gobierna ese querer humano, ¿verdad? Mm. Y luego, eh, ya voy, Mercedes, no sé si quieres comentar de esto que estamos aquí, porque quería comentar esta parte. Solo la comento y te paso. Y lo otro es que aquí nos está diciendo cómo es que actúa la divina voluntad en el alma. No nos está diciendo que el alma debe de estar, bueno, allá en los primeros libros que le hacía el ejemplo a Luisa, que le decía que te quiero como muerta, pero lo que le quería decir era que tu querer humano no actúe, ¿verdad? Pero Ajá. aquí no nos está diciendo que el alma debe de estar, nuestra voluntad humana en el alma no nos está diciendo que debe de estar muerta. Aquí nos está diciendo cómo es que él trabajaría. Y veámoslo. Dice, ¿verdad? El alma con esta materia prima de mi voluntad, o sea, el alma con esta materia prima de mi voluntad, o sea, el alma está y mi materia prima de mi voluntad está. Son necesarias esas dos cosas. No me está diciendo desaparece tu voluntad, deshácela. No, no es eso, Muy bien. ¿verdad? Sí, sí. Entonces dice, el alma con esta materia prima de mi voluntad corriendo en ella, un acto vital, o sea, en mi acto va a correr la divina voluntad. Y todo lo que hace, la forma de las bellas obras, nos va a ser ordenados y sólidos, como nos está diciendo aquí arriba, que estuvieron las cosas que él creó. No en el desparpajo, porque me encantó que por aquí dice, ¿verdad? Que dice esa palabra desparpajo, oírsela a Jesús, me encantó. Ajá. Y dice, el alma con esta materia prima corriendo en ella, un acto vital, le da a todo lo que hace la forma de las bellas obras. O sea, aquí ando yo, venía del desparpajo, ¿verdad? De ese desorden, y me cae Ajá. esa divina voluntad, entonces ya me sosiega, ya me ordena,
me hace sólida y me pone la marca, me pone el sello de Made in, Made in Fiat Divino, ¿verdad? Bueno, Mercedes. Aquí recordar, ¿verdad? Que en todas las cosas creadas hay un valor, un oficio y un amor dado por Dios en cada cosa creada. Y entonces la naturaleza, como nos dice San Pablo, pues gime con dolores de parto porque ella tiene ahí la divina voluntad y reconoce a su creador, pero el hombre no lo reconoce porque no vive en la divina voluntad, no puede ser rey. Y por eso es que la naturaleza se revela contra el hombre. Y aquí viene la importancia de que el hombre obtenga este reino y que obtenga la vida divina. Porque recordemos que en un animalito no se puede poner la vida divina, pero en el hombre sí. Entonces ahí está la gran diferencia. Entonces el animalito pues está esperando, ¿verdad? Ansioso de que nosotros vivamos en ese divino querer. Porque así toda la naturaleza, todos ellos van a estar de nuestra parte. Pero si no reconocen al divino creador, se rebelan, los animalitos se rebelan, qué sé yo, la naturaleza se revela. Pues nosotros, aquí hay una importancia bien grande de que se viva este reino en este final de los tiempos, porque somos probados y la pruebita es, mira, aleja todo lo que es tuyo y únete a mí. Mírame a mí. Vive en mi voluntad. Porque de lo contrario, la naturaleza se va a revolcar contra ti. Porque lo que yo quiero es que se establezca el reino y que tú seas rey. El hombre tiene que ser rey. Y tiene que ser Dios con Dios en cuanto a criatura es posible. Y eso lo dice muchas veces y lo recalca el libro de cielo, porque mucha gente dice, pero ¿cómo es eso? No, pues así mismo, es Dios con Dios, pero en cuanto a criatura. ¿Por qué decimos en cuanto a criatura es posible? Porque Dios es infinito, eterno, y nosotros no vamos a llegar a conocer todo Dios en su infinitud. Es imposible para cualquier criatura humana. Sin embargo, Él nos creó para que fuéramos reyes de todo lo que Él había creado. Y en tiempo de Adán, antes de caer, toda la naturaleza estaba en su favor. Él no tenía que pedir nada, o sea, todo le era dado. Él veía un fruto y ya tenía el fruto o lo que sea a su mano. Lo que necesitara lo tenía. Pues así vamos a ser nosotros en el reino. No vamos a necesitar de todas las cosas que tenemos ahora. Eso no nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta lo que constituye todo Dios, que es la vida en su divino querer, en su amor, en su voluntad. Eso es lo realmente importante. Y todas las demás cosas se nos van a dar por añadidura, como dice la palabra de Dios. Pedid el reino de Dios y todas las demás cosas se les serán dadas por añadidura. Gracias. Bueno, gracias a tú, Jesús. Marijovi. Bueno, gracias, Lupita. Yo quiero nada más hacer un comentario. No, no soy muy fan de que suban videos de los niños, porque la verdad digo, pobrecitas criaturas que los andan exhibiendo, pero algo que me llama poderosamente la atención, y por eso sí lo voy a comentar, porque de pronto salen con algunos, sobre todo con las mascotas, ¿no? Con los perros, con los gatos, haciendo alguna graciosada y así. Los perritos me refiero, haciendo las graciosadas. Pero salen los bebés. Y en esto me quedé pensando porque dice nuestro Señor que en las criaturas, sobre todo cuando son bebés, cuando son así chiquititos,
los actos, todos los actos que hacen es prácticamente parten de Jesús mismo, o sea, de la divina voluntad, porque están bebés, o sea, son sus primeros actos y Él está en ellos. Me quedo viendo cómo de pronto, porque interactúen hacen que los bebés interactúen con bebés cachorros o así, con los perros, pero sobre todo con los cachorritos. Y entonces, es curioso ver cómo los animalitos se quedan viendo con casi como con un signo de interrogación, pero así como admirados de ver a un bebé que es igual que ellos están cachorros, ¿verdad? Pero es un bebé y lo hacen reír y hasta el perro como de pronto están con la mamá de los cachorros y entonces también ríe y dices, los protegen a veces los perros, entonces dices, wow, es que de alguna manera, por eso también es que nos dice nuestro Señor que seamos como niños para poder entrar a ese reino de Dios, ¿no? Bueno, nada más es algo breve. Bueno, allí la materia todavía está fresquita, ¿verdad? En los niños. Bueno, eh, creo que nos vamos a quedar en esta lectura porque ya está tarde y vamos a pasar a leer y comentar lo que han escrito en el chat, si me permiten irlo leyendo. Dice María Eugenia, dice, me encantó tanta belleza que pone Dios para la criatura y a la vez me decía tanta ceguera que tenemos. No tenemos luz, pero Dios nos la dará poco a poco. Hermosísimo, dice Marta Lucía, para ver esa vivacidad de colores y sus encantos de sonido. Y eso que es, todo viene de la misma materia. En la transubstanciación hemos quedado. Cada consagración es nueva vida, nueva creación. Promultis, dice Marta Lucía. Eh, Roxana pregunta qué lectura y le dicen que la 23:5 está en el escrito de la sesión 14. Marta Lucía nos dice, el dominio propio reina en nuestras propias pasiones para dominarnos a nosotros mismos. Marta Eugenia comenta, cuando actúo con mis propias fuerzas, mis gustos, mi satisfacción, se adquiere los cansancios, fatigas, preocupaciones y el actuar en su divina voluntad sentimos gozo, felicidad, tranquilidad. Hay un dominio de Dios en la criatura. Marta Lucía comenta, bendito sea Dios porque todo y todos estamos siendo mirados por la pupila divina, así que abandonados en su divina voluntad sin preocuparnos de lo que pase, tanto en el mundo como en la misma jerarquía, porque está en su divina pupila. Ese párrafo recién leído me recuerda aquel que dice, así es mi divina voluntad, más que levadura pone la fermentación divina en el acto humano y el acto humano se vuelve acto divino, que es lo que nos comentó también, ¿verdad? Y Marijovi dice, el Señor dice que todo lo creado en la naturaleza había sido hecho para el hombre, es decir, para que la criatura lo dominara. Marta Lucía, así es, mi querida Mercy, divino. Eh, Quiero dejar saber algo, dice Mercedes, que me llama poderosamente la atención cuando expresa con la marca en cada obra de la vida del fiat divino. Nuestra Madre Santísima nos sella con la marca en cada obra de la vida del fiat divino fiat. Y creo que esas son todas, ¿verdad? Así es que vamos a tener tercera sesión sobre este tema de los cómo y creo que es bueno así que vayamos con pocas lecturas digiriendo para seguirlas rumiando en toda la semana.
Muchas gracias por su participación y entonces no vamos a cambiar porque ya tienen ustedes el folleto, ¿verdad? Que vamos leyendo y les invitamos, como nos dijo Mercedes, a ver si lo pueden leer en la semana para que podamos comentar al respecto y que sea para la gloria de Dios. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Que Gracias. divina Buenas noches. noche. Feliz noche. Gracias.